Suscríbete al canal, dale like y comparte para explorar juntos las profundidades de la espiritualidad humana. Los misterios de la fe no son solo preguntas, sino faros que iluminan el alma en su búsqueda eterna. Un viaje espiritual por los misterios de la fe en el confucianismo, el tenrikyo y el espiritismo. Desde los albores de la humanidad, hemos buscado respuestas a las preguntas que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo nos conectamos con lo trascendente? ¿Qué significa vivir una vida plena en un mundo lleno de contradicciones? Las tradiciones espirituales, como hilos dorados en el tapiz de la historia, ofrecen caminos diversos hacia estas verdades, envueltas en misterios de la fe que despiertan tanto la mente como el corazón. En este viaje, nos sumergiremos en 3 sistemas de creencias que, aunque distintos en su origen y enfoque, comparten la misión de guiar a la humanidad hacia la armonía y el propósito. El confucianismo, con su búsqueda de la virtud y el orden social. El tenrikyo, que promete una vida alegre bajo la voluntad divina. Y el espiritismo, que desvela los lazos entre el mundo material y el espiritual. A través de sus historias, filosofías, prácticas y legados, exploraremos cómo estas tradiciones iluminan la condición humana, ofreciendo sabiduría para un mundo en constante cambio. Este texto, ampliado para profundizar en cada aspecto, es una invitación a contemplar lo sagrado y a encontrar inspiración en la diversidad de la fe. Confucianismo, el misterio de la armonía ética y el orden cósmico, orígenes y contexto histórico. El confucianismo, una de las columnas vertebrales de la cultura asiática, surge en China durante el siglo VI a.C., en el tumultuoso periodo de los reinos combatientes, 475-221 a.C., fundado por Confucio, Confuci, 551-469 a.C., un maestro nacido en el estado de Lu, actual Shandong. Esta tradición no se presenta como una religión teológica, sino como un sistema ético, social y filosófico que busca la armonía entre los individuos, la sociedad y el cosmos. En una era marcada por guerras y desorden, Confucio, un erudito apasionado por las tradiciones antiguas, recopiló y reinterpretó textos clásicos, enseñando que la virtud personal y las relaciones humanas son la clave para una sociedad justa. Los Analectas, una colección de dichos y diálogos de Confucio compilada por sus discípulos, forman el núcleo de sus enseñanzas, junto con los 5 clásicos, textos sobre poesía, historia, rituales y filosofía. Tras su muerte, pensadores como Mencio, quien enfatizó la bondad innata del ser humano, y Shunzi, que destacó la necesidad de educación para controlar los impulsos, ampliaron sus ideas. Durante la dinastía Han, 206 a.C., 220 d.C., el confucianismo se convirtió en la ideología estatal, influyendo en la burocracia, la educación y la moral. Su alcance se extendió a Corea, Japón y Vietnam, moldeando la cultura de Asia Oriental. Hoy, millones de personas en China, Corea del Sur, Japón y más allá, practican principios confucianos, ya sea como filosofía o como parte de un sincretismo con el budismo y el taoísmo, manteniendo su relevancia en la educación y la ética social. El misterio de la armonía ética. El misterio central del confucianismo es cómo alcanzar la armonía entre el individuo, la sociedad y el cosmos, a través de la práctica de la virtud, especialmente el Ren, benevolencia, humanidad. Confucio enseñó que los humanos tienen el potencial para ser buenos, pero deben cultivar este potencial mediante los rituales, Li, la rectitud, Yi, y la piedad filial, Xiao. El misterio plantea preguntas profundas. ¿Cómo vivir virtuosamente en un mundo lleno de egoísmo y conflicto? ¿Cómo alinear la ética personal con el mandato del cielo? Tianming, el principio cósmico que legitima el orden moral y político. ¿Y qué significa convertirse en un Junzi, la persona noble que encarna la virtud perfecta? El Ren es el núcleo de este enigma. Más que simple bondad, es una cualidad dinámica que se expresa en las relaciones humanas. El amor de un padre por su hijo, la lealtad de un súbdito hacia su gobernante, la sinceridad entre amigos. Sin embargo, lograr el Ren requiere un equilibrio delicado. Ser compasivo sin ser débil, firme sin ser tiránico, humilde sin perder dignidad. Este desafío se complica porque el confucianismo no postula un Dios personal,
sino un orden cósmico, el Tian, cielo, que guía la moralidad sin intervenir directamente. ¿Cómo se conecta el individuo con este orden invisible? La respuesta confuciana está en la práctica constante de los rituales y la educación, que transforman el carácter y alinean la vida con el cosmos. Otro aspecto del misterio es la interdependencia entre la armonía social y la cósmica. El mandato del cielo legitima a los gobernantes virtuosos, pero puede ser retirado si estos fallan, llevando al caos. Esta idea plantea una paradoja. ¿Cómo mantener la estabilidad en una sociedad imperfecta, donde los líderes y los individuos cometen errores? El confucianismo propone un proceso continuo de automejoramiento, pero el ideal de la armonía perfecta permanece como un horizonte inalcanzable, envuelto en la fe en la capacidad humana para evolucionar. Prácticas y vida espiritual. La vida confuciana gira en torno a los rituales, li, que abarcan desde ceremonias formales, como bodas y funerales, hasta gestos cotidianos de respeto, como saludar a un mayor. El culto a los ancestros es una práctica central, realizada en altares familiares o templos, donde se ofrecen incienso, alimentos y oraciones para honrar a los difuntos, reforzando la conexión entre generaciones. La piedad filial, xiao, exige cuidar y respetar a los padres, considerados la raíz de la moralidad, un valor que se extiende al respeto por la autoridad y la comunidad. La educación es otro pilar fundamental. Confucio veía el estudio de los clásicos, la poesía y la historia como herramientas para moldear el carácter y preparar a los individuos para servir a la sociedad. En la China imperial, los exámenes basados en textos confucianos eran la puerta de entrada a la burocracia. Hoy, las escuelas confucianas en Asia Oriental enseñan valores como la disciplina, el respeto y la responsabilidad, perpetuando su legado educativo. Festivales como el Qingming, donde se limpian las tumbas y se honra a los ancestros, reflejan el énfasis en la continuidad familiar. La vida confuciana no busca la trascendencia, sino la perfección moral en el mundo presente, infundiendo cada acción con un sentido de propósito cósmico. El misterio de la armonía ética permea estas prácticas. Cada gesto de respeto, cada estudio, es un paso hacia la alineación con el orden del cielo, aunque el ideal del Junzi sigue siendo un desafío constante. Relevancia actual y reflexiones. En un mundo donde la cohesión social es cada vez más frágil, el confucianismo ofrece un modelo de ética y responsabilidad colectiva. En países como Corea del Sur y Japón, sus principios son evidentes en la ética del trabajo, el respeto por la autoridad y la importancia de la familia. Sin embargo, el confucianismo enfrenta críticas por su énfasis en la jerarquía, que puede perpetuar desigualdades de género o sofocar la individualidad en favor del colectivo. El misterio de la armonía ética plantea preguntas universales. ¿Cómo equilibrar la libertad personal con las responsabilidades sociales? ¿Cómo fomentar la virtud en un mundo donde el poder y el interés propio a menudo prevalecen? En una era de globalización, el confucianismo nos desafía a construir comunidades basadas en el respeto mutuo y el aprendizaje continuo, recordándonos que la armonía no es un destino, sino un proceso que requiere esfuerzo y compromiso. Tenrikyo, el misterio de la vida alegre y el propósito divino. Orígenes y contexto histórico. El Tenrikyo, una religión monoteísta nacida en Japón, fue fundado en 1838 por Nakayama Miki, una campesina que, tras una experiencia mística, se convirtió en la mensajera de Tenri o Nomikoto, el Dios Padre o Dios de la Verdad. Nacida en 1798 en la prefectura de Nara, Miki recibió revelaciones divinas que la llamaron a difundir el mensaje de la vida alegre, Yokigurashi, un estado de felicidad colectiva alcanzado al vivir según la voluntad de Dios. En el Japón feudal del siglo XIX, marcado por la pobreza, las enfermedades y las restricciones sociales, las enseñanzas de Miki ofrecieron esperanza, atrayendo a campesinos, artesanos y marginados. Los textos sagrados del Tenrikyo incluyen el Ofudesaki, una serie de poemas revelados por Miki, el Mikagurauta, cantos para el servicio sagrado, y las Osashizu, historias que narran la creación del universo y el propósito humano. A pesar de la persecución inicial por parte de las autoridades sintoístas y budistas,
El Tenrikyo creció tras la restauración Meiji, 1868, cuando Japón abrazó nuevas ideas. Hoy, con 1,2 millones de seguidores, principalmente en Japón y comunidades en Brasil, Estados Unidos y Corea, el Tenrikyo es una religión vibrante, con su sede en Tenri, Nara, como un centro de peregrinación y culto. El misterio de la vida alegre. El misterio central del Tenrikyo es la promesa de la vida alegre y el propósito divino de la humanidad. Según Miki, Tenri no Mikoto creó a los humanos para que vivieran en alegría, pero la humanidad se desvió al acumular polvo mental, egoísmo, codicia, arrogancia, que oscurece el corazón. El misterio plantea preguntas profundas. ¿Cómo transformar un mundo lleno de sufrimiento en uno de felicidad colectiva? ¿Qué significa purificar el corazón para alinearse con la voluntad divina? ¿Y cómo interpretar el sufrimiento como parte de un plan divino que busca la alegría universal? El concepto de Hinokishin, acciones altruistas realizadas con gratitud, es fundamental para resolver este misterio. Los fieles creen que cada acto de bondad, desde limpiar un templo hasta ayudar a un vecino, purifica el corazón y contribuye al plan divino de crear un mundo perfecto. Kanrodai. Sin embargo, el Tenrikyo reconoce el sufrimiento como una guía divina que corrige el camino del alma, lo que introduce una paradoja. Si Dios desea la alegría, ¿por qué permite el dolor? La respuesta está en la fe en que las dificultades son oportunidades para el crecimiento espiritual. Pero el proceso de transformación sigue siendo un enigma que combina esperanza y esfuerzo humano. La escatología del Tenrikyo es optimista, prometiendo un futuro donde todos vivirán en armonía y felicidad. Sin embargo, este futuro depende de la acción colectiva, intensificando el misterio. ¿Cómo puede la humanidad, con sus imperfecciones, cumplir un propósito tan ambicioso? El Tenrikyo no ofrece certezas absolutas, sino un camino de fe, servicio y comunidad, invitando a los fieles a vivir con gratitud mientras trabajan por un mundo mejor. Prácticas y vida espiritual. La vida en el Tenrikyo está centrada en el servicio sagrado, Otsutome, una ceremonia que combina danzas, cantos y oraciones para invocar la protección divina. Realizada en templos o en el Jiba, el lugar sagrado en Tenri considerado el punto de origen de la humanidad, el Otsutome es un acto de purificación y conexión con Dios. Los fieles también practican el Hinokishin, participando en actividades altruistas como voluntariado, limpieza comunitaria o ayuda a los necesitados, viendo estas acciones como expresiones de gratitud por la vida. La peregrinación a Tenri es una práctica común, especialmente durante el gran servicio mensual, que reúne a miles de seguidores en una celebración de fe. La educación espiritual es fundamental, con escuelas y programas que enseñan los textos sagrados y los valores de humildad, servicio y alegría. Los fieles también buscan la Sasuke, una bendición otorgada por líderes espirituales que permite sanar a otros mediante oraciones, reflejando la creencia en el poder divino para aliviar el sufrimiento. Festivales como el aniversario de la fundación, 26 de octubre, celebran la revelación de Miki, reforzando la comunidad y el compromiso con la vida alegre. El misterio de la vida alegre impregna estas prácticas. Cada danza, cada acto de Hinokishin es un paso hacia la purificación del corazón y la construcción del mundo perfecto. Sin embargo, la incertidumbre sobre el momento exacto de este ideal infunde la vida espiritual con un sentido de urgencia y esperanza. Relevancia actual y reflexiones. El Tenrikyo ofrece un mensaje de esperanza en un mundo marcado por la desconexión y el individualismo. Su énfasis en la comunidad, el altruismo y la alegría resuena con movimientos de bienestar social y espiritual. En Brasil, donde el Tenrikyo ha crecido entre las comunidades japonesas, los templos y escuelas promueven la integración cultural y la ayuda mutua. Sin embargo, la religión enfrenta desafíos, como la secularización en Japón y la necesidad de adaptar sus enseñanzas a contextos globales donde las prácticas tradicionales pueden parecer ajenas. El misterio de la vida alegre plantea preguntas universales. ¿Cómo encontrar alegría en medio del sufrimiento? ¿Cómo transformar el mundo a través de acciones cotidianas? En una era de crisis existenciales,
El Tenrikyo nos recuerda que la fe y el servicio pueden ser fuerzas transformadoras, invitándonos a vivir con gratitud y a contribuir al bienestar colectivo. Espiritismo, el misterio de la comunicación con el más allá, orígenes y contexto histórico. El espiritismo, una doctrina filosófica y religiosa, nace en Francia en el siglo XIX, codificado por Allan Kardec, seudónimo de Hippolyte Léon Denisard Rivel, 1804-1869. Inspirado por los fenómenos mediúmnicos que fascinaron a Europa, como mesas giratorias y comunicaciones con espíritus, Kardec sistematizó el espiritismo en obras como El Libro de los Espíritus, 1857, y El Libro de los Médiums, 1861, basado en diálogos con espíritus a 1900. A través de médiums, el espiritismo propone que los humanos son espíritus encarnados en un viaje de evolución moral y espiritual, reencarnando para aprender y purificarse. El espiritismo se difundió rápidamente en Europa y América Latina, especialmente en Brasil, donde se convirtió en una fuerza cultural con millones de seguidores. En Brasil, el espiritismo se entrelazó con el cristianismo, enfatizando la caridad y la moralidad, y dio origen a prácticas como la psicografía, donde médiums escriben mensajes dictados por espíritus. Líderes como Chico Xavier, un médium brasileño que publicó cientos de libros psicografiados, popularizaron la doctrina. Hoy, el espiritismo cuenta con centros en todo el mundo, desde Francia hasta Puerto Rico, y es conocido por su enfoque racional, ético y humanista de la espiritualidad. El misterio de la comunicación con el más allá. El misterio central del espiritismo es la comunicación con los espíritus y el propósito de la reencarnación en la evolución del alma. Según Kardec, los espíritus son seres desencarnados que existen en un plano espiritual, interactuando con los vivos a través de médiums. El misterio plantea preguntas enigmáticas. ¿Cómo es posible que los espíritus se comuniquen con el mundo material? ¿Qué significa que cada vida sea una etapa en un viaje de purificación moral? ¿Y cómo reconciliar la idea de un Dios benevolente con las desigualdades y sufrimientos experimentados en múltiples encarnaciones? La reencarnación es el eje de este misterio. El espiritismo enseña que cada alma reencarna en diferentes cuerpos para aprender lecciones específicas, expiar errores pasados y desarrollar virtudes como la caridad, la humildad y el amor. Sin embargo, el proceso es complejo. Los espíritus no recuerdan sus vidas anteriores, y las circunstancias de cada encarnación están determinadas por leyes divinas que trascienden la comprensión humana. ¿Cómo saber si estamos avanzando en nuestro camino espiritual? La respuesta espiritista está en la práctica de la caridad y el estudio, que elevan el alma y la preparan para futuras encarnaciones. La mediumnidad añade otra capa al misterio. Los médiums actúan como puentes entre los mundos físico y espiritual, recibiendo mensajes que van desde consejos prácticos hasta reflexiones filosóficas. Sin embargo, no todos los espíritus son benevolentes. Algunos, aún apegados a deseos materiales, pueden causar disturbios. Esto plantea un paradoxo. ¿Cómo discernir entre mensajes auténticos y engaños? El espiritismo enfatiza la razón y la moralidad para evaluar estas comunicaciones, pero el contacto con lo invisible sigue siendo un terreno de fe, maravilla y responsabilidad. Prácticas y vida espiritual. La práctica espiritista se basa en 3 pilares: estudio, mediumnidad y caridad. Los centros espiritistas realizan reuniones semanales donde se leen textos de Kardec, se discuten principios éticos y se practica la mediumnidad, ya sea a través de la psicografía, escritura mediúmnica, la incorporación, cuando un espíritu habla a través del medium, o la clarividencia. La PACE, una imposición de manos para transmitir energía espiritual, es común en Brasil para aliviar el sufrimiento físico y emocional. La caridad es el corazón del espiritismo, reflejada en la máxima, fuera de la caridad no hay salvación. Los espiritistas organizan comedores sociales, hospitales, orfanatos y escuelas, viendo la ayuda al prójimo como un medio para la evolución espiritual. Las sesiones de 1900 desobsesión ayudan a liberar a personas de influencias espirituales negativas, combinando oración y orientación espiritual. Festivales como el Día de los Muertos en Brasil son momentos para honrar a los espíritus, mientras que las conferencias y seminarios promueven el estudio continuo. El misterio de la comunicación con el más allá impregna estas prácticas.
Cada mensaje recibido, cada acto de caridad, es un paso hacia la evolución del alma. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino final y la complejidad de las leyes kármicas mantienen la fe espiritista anclada en la humildad y la búsqueda constante. Relevancia actual y reflexiones. El espiritismo ofrece una perspectiva única en un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo chocan. Su enfoque racional, que combina la fe con el análisis crítico, atrae a quienes buscan una espiritualidad que no contradiga el pensamiento moderno. En Brasil, los centros espiritistas son espacios de apoyo comunitario, ofreciendo consuelo en 1900 tiempos de crisis. Sin embargo, la religión enfrenta desafíos, como el escepticismo hacia la mediumnidad y la necesidad de diferenciarse de prácticas esotéricas no relacionadas. El misterio de la comunicación con el más allá plantea preguntas universales. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Cómo nuestras acciones en esta vida afectan nuestro futuro espiritual? En una era de incertidumbre, el espiritismo nos invita a vivir con compasión y propósito, recordándonos que cada vida es una oportunidad para crecer y conectar con lo eterno. Análisis comparativo. El confucianismo, el tenrikyo y el espiritismo, aunque surgidos en contextos históricos y culturales distintos, comparten la característica de ofrecer misterios de la fe que guían a los individuos hacia un propósito mayor. El confucianismo busca la armonía ética en el mundo presente. El tenrikyo aspira a una vida alegre bajo la voluntad divina, y el espiritismo explora la evolución espiritual a través de la reencarnación y la comunicación con los espíritus. Cada tradición aborda la condición humana desde una perspectiva única, pero todas convergen en la creencia de que la vida tiene un significado trascendente que puede alcanzarse a través de la práctica, la virtud y la conexión con lo sagrado. Similitudes. Énfasis en la virtud y la acción. Las tres tradiciones priorizan la acción ética. El confucianismo fomenta el ren y los rituales para construir armonía social. El tenrikyo promueve el inokishin para purificar el corazón. Y el espiritismo ve la caridad como el camino hacia la evolución espiritual. Conexión con un orden mayor. Cada religión reconoce un principio trascendente. El Tian, cielo, en el confucianismo, Tenryo no Mikoto en el tenrikyo, y las leyes divinas en el espiritismo, que guía el destino humano, aunque su naturaleza varía, cósmica, divina o espiritual. Transformación personal y colectiva. Las tres buscan mejorar al individuo y a la sociedad. El confucianismo transforma a través de la educación y los rituales. El tenrikyo, mediante el servicio y la fe. Y el espiritismo, a través de la caridad y el aprendizaje kármico. Relevancia social. Todas tienen un impacto tangible en la comunidad, ya sea a través de la educación confuciana, el voluntariado del tenrikyo o las obras benéficas espiritistas, promoviendo valores de cooperación y responsabilidad. Diferencias. Cosmovisión. El confucianismo es ético y secular, centrado en el mundo presente sin una teología explícita. El tenrikyo es monoteísta, con un dios personal y un enfoque escatológico. El espiritismo es espiritualista, enfatizando la reencarnación y la comunicación con los espíritus. Temporalidad. El confucianismo se enfoca en el presente, buscando la armonía inmediata. El tenrikyo mira hacia un futuro de alegría universal. Kanrodai. El espiritismo abarca múltiples vidas, con un enfoque en la evolución a largo plazo. Relación con lo divino. El confucianismo no postula un dios personal, sino un orden cósmico. Tian. El tenrikyo venera a Tenryo no Mikoto como un dios creador. El espiritismo ve a Dios como una inteligencia suprema, pero interactúa con espíritus intermedios. Práctica espiritual. El confucianismo utiliza rituales y educación. El tenrikyo combina danzas y servicio altruista. Y el espiritismo se centra en la mediumnidad y la caridad, reflejando enfoques distintos para conectar con lo sagrado. Implicaciones y reflexiones. Estos misterios ofrecen respuestas complementarias a los desafíos humanos. El confucianismo aborda la necesidad de orden y ética en un mundo caótico, enseñándonos que la virtud personal puede transformar la sociedad. El tenrikyo responde al anhelo de esperanza y propósito, recordándonos que cada acto de bondad contribuye a un futuro mejor.
El espiritismo enfrenta el miedo a la muerte y la incertidumbre, ofreciendo consuelo al mostrar la vida como un viaje continuo de aprendizaje. En un mundo marcado por la polarización, la crisis climática y la búsqueda de significado, estas tradiciones nos desafían a vivir con intención. El confucianismo nos llama a ser responsables en nuestras relaciones, el Tenrikyo a actuar con gratitud y alegría, y el espiritismo a practicar la compasión mientras exploramos lo invisible. Juntos, ilustran la riqueza de la experiencia espiritual, mostrando que la fe, en sus muchas formas, es una fuerza que une, sana y eleva. Conclusión: la luz de los misterios de la fe. Los misterios de la fe en el confucianismo, el Tenrikyo y el espiritismo son faros que iluminan el camino de la humanidad hacia lo sagrado. La armonía ética confuciana nos desafía a construir sociedades basadas en la virtud y el respeto. La vida alegre del Tenrikyo nos inspira a vivir con gratitud, transformando el mundo con actos de bondad. La comunicación con el más allá del espiritismo nos recuerda que cada vida es un capítulo en un viaje eterno de crecimiento. En un mundo donde la incertidumbre y el conflicto abundan, estas tradiciones ofrecen no solo respuestas, sino herramientas para construir una existencia más consciente y conectada. Cada una de estas creencias, a su manera, nos invita a abrazar lo desconocido con humildad, a celebrar la interconexión de todo lo que existe y a encontrar propósito en el acto de vivir. Que sus misterios nos inspiren a caminar con valentía, a danzar con alegría y a meditar con serenidad, reconociendo que lo sagrado no está en un destino lejano, sino en cada paso de nuestro viaje. En un tiempo de desafíos globales, estas tradiciones nos recuerdan que la fe, en todas sus formas, es una fuerza transformadora que puede sanar, unir y elevar. Suscríbete al canal, dale like y comparte para seguir descubriendo los secretos de las grandes tradiciones espirituales. En los misterios de la fe, encontramos la chispa que enciende nuestra alma y nos conecta con el universo.